Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Hola, hola, buenas tardes a todos. Estamos acá en el programa 408. Y aunque ustedes no lo puedan creer, Alejandro Drukarov sigue en España, pero acá en el piso estamos Mercedes Jones y yo y una invitada de lujo que ya vamos a presentar. Y por supuesto tenemos en la producción a Fede Politi y a Leo Giusti. Gracias a todos. Y les decía, nuestra invitada es nada más y nada menos que Lourdes Puente, politóloga de la UCA, magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales, Flaxo y El Salvador, respectivamente, docente en la Universidad Católica y en la Austral, fue directora nacional de Inteligencia Estratégica Militar, asesora en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Actualmente dirige la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina y es presidenta de la Red Nueva Acción Política, Red NAP. Y yo voy a comenzar, si me permiten, haciéndole una pregunta, porque hemos recibido estos días una publicación que lleva como título En búsqueda de la verdad y la libertad en América Latina. Reflexiones de jóvenes latinoamericanos. Y hay dos compiladoras, Micaela Hierro Dori, que es presidenta de Cultura Democrática, y nuestra querida Lourdes Puente, acá presente. Y ellas dicen en la introducción que es una radiografía de la conciencia cívica de una nueva generación. Jóvenes de entre 18 y 35 años, más de 100 han participado de 17 países, y yo los conté, 6 varones y 4 mujeres. Bueno, ahora, Lourdes, tenés la palabra, contanos cómo fue ese proceso, si esto se va a repetir, cómo se va a difundir, en qué podemos ayudar nosotros. Bueno, primero muchas gracias, Marta, Mercedes, Ale, desde allá, por la invitación. Bueno, les cuento, en realidad esto es un concurso que organizó de Movida, esta Asociación Civil Cultura Democrática que trabaja mucho los temas de democracia, y una red que se llama Red por la Verdad y la Libertad, que es una red latinoamericana que junta distintas fundaciones que están bastante preocupadas por el tema democrático y el tema de la libertad, sobre todo en el continente, ¿no? O sea, que tienen mucho foco en el continente. Está el Instituto Argentino Jacques Maritain, el Centro de Estudios para el Pensamiento Cristiano, el Instituto Res Pública de Chile, Forma de Venezuela, Nueva Democracia de Colombia y Gobierno y Análisis Político de México. O sea, son varias organizaciones. Y después, bueno, y nosotros nos sumamos como Escuela de Política y Gobierno desde la universidad para darle la parte más académica, diríamos. Entonces la idea era encontrar que si lográbamos que jóvenes entre esa edad, 18 y 35 años, se animaban a escribir, creo que era en busca de la libertad y la verdad en América Latina, ¿no? Un poco el lema, a ver qué salía. Y bueno, se presentaron 103 ensayos más o menos de todo el país, distintos jóvenes. Y la verdad que teníamos que seleccionar 10 porque esto terminaba en esta publicación. Bueno, nada, fue la experiencia es interesante porque primero haber encontrado 100 jóvenes que quieran escribir, uno dice no es nada, probablemente no es nada, pero ante la apatía que hay en la sociedad en relación a la política y con la política, con la democracia, o sea, la democracia es una palabra casi vacía, parecería ser, salvo los estudiantes de ciencias políticas o alguien más de nicho de la academia. Entonces, ese primer desafío fue interesante. Hay varios que se dedican a la comunicación que participaron, un poco porque están bastante vinculados con lo que es campañas políticas, entonces se vinculan a la política desde un lugar más profesional, ¿no? Una preguntita, ¿cuánto tiempo tuvieron para
presentar estos ensayos? No, ¿Cuánto tiempo se les dio? No me acuerdo ahora precisamente, pero hubo Más o menos. incluso después prolongamos como 3 y creo que lo prolongamos como 2 meses más. O sea, 6 meses más o menos hubo, o sea, había tiempo. Y en realidad el ensayo era corto. No era una cosa larga, ¿no? Creo que tenía que tener, no me acuerdo, pero 5 páginas, o sea, era corto. Y después nosotros integramos el tribunal que tenía que seleccionar estos trabajos, así que bueno, tuvimos algunas reuniones para pelotear las miradas de cada uno. Eso también es interesante, porque no es lo mismo la mirada de un chileno, de un mexicano. Contalo la eso, mía. ¿cómo fue tu experiencia en las diversas miradas? Teníamos miradas distintas, pero a veces tienen que ver con la preocupación que cada país tiene también, ¿no? Es como que me gustó más, bueno, porque justo toca y es un tema que a vos te parece que tiene que ver con lo que le está pasando en tu país. Pero en realidad tuvimos bastante consenso con algunos. También se nota que los jóvenes entran a estos temas, pero les cuesta mucho encontrarle. Nosotros pensamos que nosotros le encontramos la punta al lápiz, a ellos también les está costando encontrar cuál es la manera de solucionar estos problemas, ¿no? Es como hacen algún tipo de propuestas, pero no es que hay una cosa completamente diferente que uno esperaría. O sea, da la sensación que para las soluciones que necesitamos una interacción más entre la experiencia y la juventud. O sea, más un diálogo que como una escucha. Pero esta es una opinión personal. Sí, ¿sabés que yo sentí que había algo de derecho y de revés, como este programa en los ensayos, porque en general tratan sobre los efectos positivos y negativos que ejerce la irrupción de la tecnología y sus productos más sociales, como son las propias redes sociales, la inteligencia artificial, pero también la corrupción y muy particularmente el narcotráfico. Esto me conmovió mucho. ¿Qué podés decir? Vos sabés que apareció la violencia política también. Fíjate que aparece, por ejemplo, con el caso ecuatoriano, donde están pasándola bastante mal, o mexicano. O sea, son países donde la violencia del narcotráfico se enquistó de tal manera que no están encontrando soluciones. Porque si están extraditando personas políticas que parecían buenas y que terminan involucradas, probablemente porque lo llamó un narco y le dijo, estamos viendo salir tu hija del jardín, entonces podríamos ser cualquiera de nosotros. Quiero decir, no hay lugar para generar el cambio dada la magnitud del enquistado de este tipo de violencia, que ahora lo está empezando a sufrir también Ecuador. Chile se está contagiando muchísimo. Ellos lo atribuyen a la corriente migratoria, pero la verdad que ha empeorado muchísimo el tema de la seguridad y hay mucha preocupación. Están encontrando carteles, que antes eso no pasaba. Entonces, todo eso está en Brasil también muy fuerte, y los jóvenes lo están viendo. O sea, los jóvenes que tienen alguna preocupación por lo comunitario, eso aparece, ¿no? O sea, aparece por un lado, tal como señalaste, el tema tecnologías, como positivo cuando sirve para unir los cubanos, por ejemplo, en relación a las manifestaciones que lograron gracias a las redes sociales. En cambio, cuando vos te metés con los autoritarismos, la tecnología como herramienta para ejercer una mayor presión y persecución en realidad. Mira, Lourdes, acá desde la pantalla muy serio está Ale Drukarov. Yo creo que muere por hacer alguna pregunta. ¿Le damos la palabra? Sí, claro que sí. Trato de no morir primero. Voy a tratar más bien de hacer la pregunta. Lourdes, te saco un poquito del contenido de los ensayos y te llevo a algo que para mí es realmente muy, muy interesante. Es muy breve tu prólogo, pero es muy interesante. Y vos decís ahí, redondeando un poco una idea que no veo en los ensayos, la democracia es un sistema que en Occidente está en crisis, sobre todo porque pretende sobrevivir con sus premisas en una sociedad muy distinta a la que nació. A mí me pareció, es decir, agregás, lo mismo le pasa al Estado-Nación como organizador del vivir juntos. Esto que parece novedades que se charlan en un terreno de intelectuales o más filosófico, a mí me parece que es muy importante
porque más allá de las realidades tan diferentes de los países latinoamericanos, que se expresan también, como vos comentabas en los ensayos, ¿no? La desesperación por el narcotráfico, la violencia, digamos, ni hablemos la dictadura en el caso cubano. O la corrupción. La La corrupción corrupción también, bueno, apareció eso también. es más generalizado. Pero apareció. Pero ¿cómo ves vos ante esta crisis tan profunda de la democracia que se plantea no solamente ahí, se plantea en Alemania, se plantea en cualquier país europeo, se plantea en Estados Unidos? ¿Cómo se afronta esa crisis, sobre todo desde el ciudadano común, desde la persona que nos está escuchando? ¿Qué es lo que podemos hacer? La pregunta es como muy amplia porque en realidad nadie, si tuviera la respuesta, pero sí, decirte, yo un poquito más abajo digo también que otra cosa que me preocupa que ellos no abordan es el poco resultado que tuvo la democracia en términos de desarrollo, que creo que en el caso de Latinoamérica, a diferencia de Europa, esa es como la cosa más importante. En Europa es otro problema el que está teniendo la democracia, pero en América Latina el problema que tiene la democracia es que no logró resultados en términos de desarrollo. Y está apareciendo una China que está logrando que un montón de población cambie de estatus social. Entonces todo eso es muy, muy fuerte. Yo creo que en el caso nuestro y en Argentina hay una salvedad gracias a la gran cantidad de sociedades intermedias, es la falta, lo hablábamos antes con las chicas en la previa, es la falta de sentido de pertenencia. Porque entonces vos solo si te sentís parte de algo querés participar, pero si para vos no te sentís parte y no crees que vos tenés cierta obligación en el resultado de lo que ocurra, es decir, porque en algún punto hay un planteo de relación a si no hay que volver a la aristocracia. Entonces, si la política es cosa de políticos y a mí no me importa, lo que yo les voy a pedir es que resuelvan las cosas bien y no me joroben, bueno, entonces es un sistema diferente, donde vos sos parte, pero otro se ocupa de la cosa pública. Ese no es lo que nosotros entendimos por democracia. Pero para volver a la democracia nos tenemos que sentir parte de esa cosa pública, tiene que ser mía y tuya, tiene que ser nuestra. Yo siempre le digo a los alumnos, no es lo mismo hablar de los empresarios que de mis empresarios o nuestros empresarios, de los pobres que de nuestros pobres. No es lo mismo, cambia completamente la manera de enfocar el tema. Entonces me parece que ahí está el problema, porque ¿cómo vas a lograr acordar cosas comunes si no nos sentimos parte de lo mismo? Y la prueba más linda para ver es la selección argentina. O sea, cuando fuimos colectivamente lo mismo y no individualmente cada uno la propia, pudimos tener resultados, pero para eso necesitamos un técnico que creyó en lo colectivo. Entonces hay mucho, pero la pertenencia para mí es una de las claves. Y sí. Perdón, voy a leer un mensaje de nuestro corresponsal en Washington, que lo vamos a escuchar después en la segunda parte. Y dice, coincido con Lourdes, el problema de la democracia en la región es la falta de resultados en desarrollo. Genial. Sí, bueno, ahí lo que yo te quería preguntar, porque en el texto en algunos lugares está directamente escrito y es el título de uno de los trabajos seleccionados, pero lo que sobrevuela es, por un lado, la democracia asediada, la democracia violentada, la democracia sitiada. Y como vos bien dijiste, ya no sé si al principio del programa o en la previa, el tema tiene que ver con que hay mucho diagnóstico y pocas propuestas, pero vos sí, desde tu experiencia y de los trabajos, tenés algunos tips de qué manera se puede empezar a reconstituir esta cultura democrática, ¿no? Y hay algunos, uno lo acabas de decir, ¿no? El tema de sentirse parte. Perdón, pero no puedo evitar decir que Mercedes dijo mucho más suave casi lo mismo que pregunté yo. Que Lourdes en gran parte lo contestó. Sí, ahora yo querría que no lo conteste desde el texto, sino desde su propia experiencia. No digo como una fórmula, ¿no? Pero yo sé que ella tiene algunas variables que sí o sí hay que considerar. Bueno, yo creo que en esta tenemos todos los que estamos acá, porque hemos participado en un montón. Marta hoy nos contaba todo lo que ella trabajó en el tema municipal, por ejemplo, de participación ciudadana.
Y si uno se mete en algunos municipios, lo están trabajando. La otra vez me contaba creo que el director de educación de la ciudad de Córdoba, que estaban trabajando en la educación vinculada al barrio de una manera como muy diferente. Por ejemplo, el club del barrio certifica gimnasia. Entonces, bueno, si vos haces gimnasia en el club es parte de tu educación. La Entonces democracia le llaman algunos de proximidad, ¿no? Claro. Que genera un vínculo diferente, ¿no? A mí me decía un artista muy, muy bueno que me ayuda mucho en la red, que es Claudio Roncoli, que hace murales. Él decía que el mural en una ciudad, cuando vos haces participar a la gente, genera comunidad, porque después al mural lo cuidamos todos, porque ahí está mi mancha, ¿no? Entonces, hay una cosa que tiene que ver con cuánto haces, no solo a las personas, sino a los distintos actores de la sociedad, a participar en las soluciones de las cosas, porque eso le dan sostenibilidad. Ya la política o el poder no puede solo, porque además el poder está mucho más disperso. Fíjense que, bueno, no voy a ir a lo internacional, pero hoy si se corta WhatsApp no lo puede restaurar el gobierno. O sea, hay muchas de las cosas que nosotros utilizamos para tener una mejor vida que ya no dependen de la política. Y el poder social que tienen algunos actores es mucho más amplio que el del gobierno. Entonces, si no nos hacemos socios de esos actores, no podemos influenciar para lograr la sostenibilidad. Entonces, yo creo que es un tiempo donde hay que volver a crear comunidad, y para mí me parece muy difícil a nivel nacional. Hay que utilizar de nuevo el tema simbólico. Los símbolos ayudan un montón. Porque genera la pertenencia. ¿Viste cuando vos vas a migraciones y si sos de la Unión Europea vas a una fila y si sos otro vas otro? Eso si eso lo hiciéramos con el Mercosur ya te generaría algo. Está bueno ser del Mercosur, aunque más no sea simbólicamente. Entonces, a veces no son propuestas tan tremendas, sino vincularla con algo simbólico que te haga sentir parte de eso que vos decís ser parte. Entonces, creo que es muy difícil, que tiene que ver con la cultura. Estamos dentro de Radio Cultura y es parte, o sea, no es lo mismo los pintores que nuestros pintores, no es lo mismo los músicos que nuestros músicos, y eso es lo que logró la selección. Por eso digo que es muy interesante el ejemplo de eso, ¿no? Cuando vos los escuchabas hablar a los jugadores y cada uno hablaba de su familia, de su barrio, de su club de barrio, que es la riqueza que tiene la Argentina. La Argentina, para reinventarse, tiene que ir a esos lugares, volver al club del barrio, la cooperativa, que existen, pero estamos todos más disgregados, ¿no? Y como estamos en una humanidad mucho más conectada, todos nuestros ciudadanos están conectándose con esas nuevas algoritmos que nos van separando a unos y otros. Por lo tanto, me parece que la pelea es muy difícil y necesitamos poner en diálogo a todas las generaciones, que en eso vos sos más experta que yo, Mercedes, pero que hay que trabajarlo, porque realmente los jóvenes van a mirar cosas que nosotros no miramos, pero sin la experiencia de quienes han atravesado la vinculación, eso queda como pedaleando. Y además están imbuidos de un individualismo que la tecnología te lo promociona, claro, y te lo fomenta, y de una segmentación que quizás quienes pudimos vivir más comunidades, la comunidad incomoda porque enriquece, ¿no? El algoritmo te va haciendo sentir mejor dentro de los tuyos, pero nunca dialogas con lo diferente. Entonces después querés construir consensos, es muy difícil, porque vos querés estar con los que piensan como vos. Ahora, ¿cómo juega ahí? Te agrego, ¿cómo juega ahí el tema del algoritmo en estos jóvenes para generar un nivel como el que tenemos este año electoral de abstención? Que yo no sé si las encuestas están reflejando, pero mi sensación es que el porcentaje de abstención de los jóvenes es muy elevado, cosa que de alguna manera es nueva también. Históricamente en sí, Argentina hay dos cosas ahí. Muy altos. Me parece que hay jóvenes que son militantes, en este caso ahora la militancia más fuerte es la de Libertad Avanza, pero son muy poquitos. O sea, incluso los de Cristina son los que llenan una plaza, pero en la relativa no son tantos. El militante está como de bajada porque está de baja la política. Entonces, el otro es el que está desapegado, pero el desapego con la política es el desapego con la comunidad. Si a mí no me importa quién conduce, porque no creo que el que conduce
mi destino esté vinculado con lo que va a ser el que conduce, ni que tenga algo que ver conmigo. Entonces te desapega todo, te desapega la ley. La ley no está hecha para bienestar de todos, sino para el bienestar del sector que está en este momento legislando. Está desapegada, por eso una era la pertenencia, para mí la segunda es la confianza. Y yo les digo, que yo acabo de atravesar desde lejos, pero hablando con los actores, el cierre de listas, y lo que más afecta en el momento de la construcción, hay miles de cosas para decir sobre eso, no nos vamos a meter, pero una de las cosas es la confianza entre los que están en el mismo espacio. No se puede construir nada. Absolutamente rota. Como dice uno de los politólogos en un artículo de estos días, el enchastre es total. Yo te quiero llevar un poco más atrás, porque vos tuviste un rol muy importante en una actividad que también muchos colaboramos con ello, que llevó el título quizá ingenuo, ¿no?, de para que el día después seamos mejores. Esto fue al comienzo de la pandemia y pensábamos que, bueno, esto es para 2 semanas, 3 semanas, no más. Bueno, pasó el año 2020, pasó el 2021, que se tuvo que cambiar el título por Construyendo Confianza, para que el día después seamos mejores, Construyendo Puentes. Y después, bueno, esto terminó en un libro electrónico a fines del 2021. Y ahí lo conversábamos hace un rato, había, y está todavía, un verdadero programa de gobierno. Contanos cómo viviste vos ese proceso y con la gente valiosísima que participó de todos los sectores sociales. Bueno, fue un proyecto colectivo, la verdad que salió desde la escuela, pero participaron muchas ONGs, la UBA, ¿te acordás?, con el programa de desarrollo, bueno, la que vos participás. Y la realidad es que nosotros arrancamos en abril, la pandemia arrancó en marzo, estábamos todos adentro de las casas y todos participaron. O sea, a mí nunca me había pasado una cosa igual, era impresionante. Elegíamos mesa, por ejemplo, educación, mesa con 7 u 8 actores donde cada uno tenía 7 minutos para hablar, 2 preguntas concretas para contestar, todos cumplían. Beli, me acuerdo que estuvo, y no me acuerdo si Samani o alguien hacía, ¿no? Y después en el público había, gente, todo, pero desde Hugo, o sea, Sigman, o sea, teníamos un público, porque el público era invitado, no podía venir cualquiera. Pero era tremendo, y entonces lo que se hablaba ahí tenía un valor que nosotros hacíamos la gacetilla después y decíamos, pero esto que acabamos de hacer es increíble. Ahora, eso mientras estuvimos confinados tuvo mucho éxito y logramos ese libro que lo firmaron la mayoría, alguno por ahí, la mayoría de los personajes, digo, de la CGT, de la Unión Industrial, de la sociedad rural, de las universidades, empresarios, casi todos los partidos, académicos, todos los partidos. Fue increíble, eso está todavía en la página de la Escuela de Política y Gobierno, en la parte de centros de reflexión, jornadas para que el día después seamos mejores. Realmente se armó, pero fue increíble. Me acuerdo que Facundo Manes me decía, esto es un plan de gobierno, porque era así, era un plan. Ahora, yo intenté después ver si lo podíamos seguir haciendo en presencial, con participación, y no sobre todo la gente no viene. Estuve en algunas. Sí. La gente ya no viene porque te tiene que trasladar, no se genera y ya no hay. En ese momento teníamos todos tiempo para pensar. Ahora, yo creo que todo fecunda en algún momento. Eso está, el otro día vinieron 2 estudiantes a proponerse una propuesta de hacer investigación sobre temas. Te cuento, eso está, yo lo sigo difundiendo, cuando puedo lo difundo, porque es realmente esto, un plan de gobierno. Ojalá. Pero eso demuestra que Argentina tiene los personajes para hacerlo. El problema es que no son los que protagonizan, porque te puedo asegurar que los que armaban la lista no estuvo ninguno en esas reuniones. ¿No es cierto? Entonces, en algún punto, los que están tomando las decisiones no son los que están pensando en este nivel de discusión, porque ahí éramos de todas las miradas,
y con esta preocupación que la pandemia nos dio el privilegio de poder hacerlo. La verdad es que tenemos 2 minutitos nada más. Contanos cuáles son tus próximos proyectos. Bueno, a ver, desde la Escuela de Política lo que vamos haciendo siempre son cursos de formación pensando en todos los dirigentes, ¿no? Así que estamos trabajando, ahora estamos saliendo con una propuesta para mujeres, viste que es un momento donde eso se volvió algo negativo, entonces me llega mucho la preocupación de mujeres en política, que se empezaron a vaciar las mesas de la participación de mujeres. Entonces estamos creando una propuesta un poco para pulir el liderazgo y dar herramientas, incluso de finanzas públicas, o sea, para que sepamos, para que lleguemos a las mesas con conocimiento y con algunas habilidades. Pero también estamos dando uno de políticas públicas para el arraigo, políticas públicas para lo local. Yo creo que lo local, estoy apostando a lo local, es fundamental porque ahí se puede recuperar la pertenencia, ¿no? Exactamente. El Estado Nacional está muy quebrado. Fíjate que le va mejor a las provincias que al Estado Nacional. O sea, ahí estamos medio en Provincias Unidas en este momento. Así que bueno, a eso le estoy dando bastante fuerza. Yo tengo muchas ganas de recuperar las jornadas para el día después de mejores y ver de qué manera eso lo convertimos en algo con mayor difusión o podcast. Lo estoy charlando a ver cómo Buenísimo. lo generamos. Lo que nosotros podamos hacer para ayudar a difundir, acá estamos. Bueno, muchas Acá gracias, estamos. Marta, Ale y Mercedes. Tengo el tema para el próximo programa con Lourdes, porque me quedé con ganas, siempre me quedo con ganas. Vos hablás del diálogo entre el nacionalismo y el regionalismo, y me parece que sobrevuela en el libro. Decinos dónde la audiencia lo puede encontrar al libro, que es un libro digital. Vos sabés que probablemente esté subido, yo no sé, todavía no lo subimos en la página de la Escuela de Política y Gobierno, pero lo vamos a subir, pero si no, seguramente Nación, Asociación Civil, Cultura Democrática está en la página. Pero bueno, me quedo comprometido en traerles el dato, porque la Escuela de Política y Gobierno de la UCA tiene varios sitios. Hay uno que se llama Centro de Reflexión, donde están las jornadas para que el día después seamos mejores, y todas las jornadas vinculadas, y probablemente ahí vayamos a subir el libro. Después en el próximo programa Marta, decimos, para que la audiencia lo lea. Antes de que vayas a la pausa, yo le voy a recomendar a la audiencia que googlee un artículo escrito por Lourdes hace 15, 16 meses. Ella algo dijo durante el programa. El artículo se llama Tiempo de Valientes. Googleen Tiempo de Valientes, Lourdes Puente Olivera, solamente leo el copete. Para salir de esta crisis se trata de activar lo mejor de nosotros mismos, bajar el juicio y poner a la Argentina primero. No es solo con Messi, Scaloni o el Dibu, es con todos. La vigencia de esa frase es espectacular. Sí. Total. Bueno, y gracias Lourdes. Y bueno, efectivamente nos vamos haciendo referencia a algo que se festejó ayer, el Día del Amigo. Nos vamos a la pausa, ¿eh? Sí. Argentina es uno de los pocos países que tiene Día del Amigo, Uruguay también, bueno, pero no es... Si hay algo que también nos caracteriza a nosotros es el ser buenos amigos, que es distinto al amiguismo, ¿no? Y bueno, hemos elegido acá un tema que no es para hacer lo que el cantante dice, tener 1 millón de amigos, pero sí para tener presente que la amistad importa. Vamos con Yo quiero tener 1 millón de amigos, cantado por Roberto Carlos. Ay, qué lindo. A destacadas personalidades y a otras voces, las de quienes no suelen escucharse en los medios. Al derecho y al revés, tu programa de radio. Aunque no sea 1 millón de amigos
en realidad mejor que no sean 1 millón de amigos. Hay quienes dicen que el círculo ideal o el número ideal de amigos debería ser entre 5 y 10, no más. Y ahora, bueno, con las redes uno cree, y con Facebook, ¿ustedes vieron Facebook cuando uno busca a alguien y dice fulano de tal, 524 amigos, o tal otro 832 amigos? Claro, son contactos, no amigos. Pero hago una sumo información que es muy interesante, esto de los números de amigos que tenés que tener. Y lo digo así imperativamente porque pareciera que para tener una longevidad positiva, el mejor indicador es justamente tu red de vínculos. No solamente de la familia o pareja, sino justamente amistad. Y el número mágico es 3. O sea, tener 3 buenas personas que, y las preguntas de las encuestas estas internacionales planteaban, que cuando te sentís mal puede venir a ayudarte. Si hay que pedir plata, si tenés que pedir dinero, le podés pedir. O sea, específico. Y entonces quedan pocos amigos. Es interesante el número, ¿no? 3 es el número clave. Sí, o sea que yo creo que el concepto me parece, coincido, Mercedes. El otro día leí un estudio con motivo de esto, no me acuerdo qué universidad, pero decía... Una persona puede llegar a tener en promedio un máximo de 150 personas conocidas dentro de lo que pueda llamarse círculo afectivo durante su vida. Pero dentro de eso hay un primer círculo, los íntimos, que se limitan a entre 3 y 5 personas. Sí, tal cual. Y después de eso hay un segundo de entre 10 y 12 buenas amistades, y bueno, después se sigue ampliando. Yo lo que coincido totalmente con vos es que esos amigos de toda la vida, yo voy a dar un ejemplo personal. Yo tengo 2 amigos que somos compañeros de colegio, y ellos 2 son compañeros desde el último año de jardín. Y uno de ellos es mi socio hace más de 50 años. Entonces, y el otro que vive a muchos kilómetros de aquí, tenemos más allá de un grupo de WhatsApp, encontramos la vuelta para estar en contacto y vernos todas las veces que podemos. Bueno, eso es lo que decías vos, ¿no? Es esa hermandad. Ahora, después hay amistades, y voy a dar un ejemplo concreto, aunque no quede tan bien, pero nosotros, por ejemplo, no somos solamente un equipo. Nosotros somos amigos, sin ninguna duda que somos amigos. Claro que sí. Claro Entonces, que sí. bueno, efectivamente eso alarga la vida y la mejora sobre todo, ¿no? Sí. Exactamente. Yo quiero hacer mención a un libro que mencionábamos también con Lourdes, de Gonzalo Sarasqueta. Es un español que escribió Las otras verdades, y son 7 relatos sobre la amistad política. Mirá qué 2 conceptos, ¿no? Amistad y política. Parece un oxímoron. Sí, está editado por Biblos, reciente, del 2025, y dice, no es una piedra más contra los políticos, tampoco es un alegato en su defensa. El objetivo es escapar de la mirada maniquea y alumbrar un costado poco explorado. Las amistades que han tejido distintos líderes mientras disputaban el poder y decidían el futuro de sus sociedades o del mundo. Cómo estos referentes construyeron confraternidad en contextos extraordinarios a través de la palabra, el silencio, la pasión, la admiración, la complicidad, el perdón e incluso la diferencia. Y menciona algunos casos. En España, Santiago Carrillo y Adolfo Suárez. En Chile, Salvador Allende y Pablo Neruda. En Argentina, Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín. En Uruguay, tantas veces lo hemos mencionado, ¿no? Sanguinetti y Mujica. Qué bueno sería que los actuales líderes políticos, entre comillas, se juntaran y pudieran hablar desde este concepto de amistad política, ¿no? Sí, porque además vos mencionaste una situación muy delicada y extrema, ¿no? Como la de Adolfo Suárez,
el primer ministro que venía del franquismo, Y sentándose Carrillo con Carrillo, comunista. el secretario general del Partido Comunista Español, Y tal después cual. Es hay una otros, cosa ¿no? fantástica. Margaret Thatcher y Gorbachev. Margaret Thatcher y Gorbachev. Tremendo. Bueno, Tremendo. Ahí tiene que ver con la construcción de confianza, que es lo que hablábamos con Lourdes. No tenés manera de generar acuerdos duraderos si no se hacen con base en la confianza, ¿no? uh-huh. Entonces, unión de confianza y amistad que impacta de manera positiva en la política, es lo que vos proponías para nuestros dirigentes. Que no sé por qué pusiste entre comillas, nuestros líderes políticos, y dijiste entre comillas. Y porque la verdad yo no encuentro un liderazgo que sea algún tipo de ejemplo. No, a ninguno de los que estuvieron hasta ayer, hasta hoy, hasta hace un rato peleándose para tener un lugar en las listas, yo lo consideraría un líder. Es como tantas veces decimos, y Alejandro coincidirás, es un politiquero que hace como si la Marta, política le importara. Es exactamente así. Mira, lo dice brillantemente Claudio Jacquelin en La Nación de hoy. Un show obsceno con heridos en todos los frentes. Habrá que analizar cómo impacta en la ciudadanía este espectáculo grotesco. En este festival de mezquindades y puja de intereses facciosos y personales, quedó confirmado que en buena medida la práctica política se volvió un espectáculo, en el que gran parte de sus representantes se han convertido en actores de un porno decadente. Bueno, Terrible. En uno de los Tal cual. De los trabajos seleccionados de los jóvenes latinoamericanos, justamente plantea el tema de la política como espectáculo, y desde la perspectiva de esa generación no está mal. Así que habría que analizar esta cuestión de la sociedad espectáculo y la limitación y cómo puede decir simplificación del discurso político que exige algo actoral, ¿no? No puedes dar ideas muy profundas. Así que creo que es muy interesante esta confrontación de perspectivas, porque de ahí puede ser algo creativo, puede surgir alguna propuesta creativa. Bueno, y justamente vos utilizaste una palabra, Alejandro, que no es tuya, sino del artículo que estabas leyendo en alguna de sus partes, la cuestión obscena. Entonces nos vamos ahora con nuestro corresponsal en Washington, Marcelo de Jesús, que nos va a hablar justamente de obscenidades. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Dedicamos la columna de hoy a lo que parece ser una de las noticias del año. Trump entabló este viernes una demanda contra el Wall Street Journal por $10.000 millones, acusándolo de difamación, ya que el diario publicó una noticia que involucra al presidente con un depredador sexual muy conocido en el país, Jeffrey Epstein. The Wall Street Journal informó que, en 2003, Trump entregó una carta con una felicitación de cumpleaños a Epstein, que incluía un boceto de una mujer desnuda y una referencia a secretos que ambos compartirían. Trump negó haber escrito la carta. El diario había tenido una reunión con Trump 2 días antes y se le preguntó por esa carta y el presidente negó haberla escrito. Pero como el diario la publicó igual, Trump inició el juicio. El problema de Trump no es que se alegue que haya escrito un feliz cumpleaños dibujando supuestamente una mujer desnuda, sino el estar de alguna forma vinculado a un depredador sexual como se acusó a Epstein. Y el segundo problema es que él mismo en la campaña dijo que iba a revelar una supuesta lista secreta que el gobierno de Biden ocultaba porque implicaría personajes demócratas. El señor Epstein era multimillonario y una persona sumamente vinculada. Su pareja de varios años y luego asistente personal era Ghislaine Maxwell, hija del poderoso dueño de medios ingleses Robert Maxwell. Epstein escaló en fortuna y vida social. Pero en el año 2006 el Miami Herald destapó lo que sería un gran escándalo, siendo acusado de tráfico de menores y abuso sexual, acusación de la cual salió con cargos menores y sin aparecer en el registro de sexual offenders, decisión que en ese momento fue muy controvertida.
Pero parece ser que Epstein continuó con esa vida, llevando chicas menores a una isla propia en el Caribe, chicas que daban masajes desnudas a él y sus invitados, hasta que en 2019 fue detenido en Nueva York acusado por los mismos delitos. Murió en la cárcel en ese año en un aparente suicidio antes de que comenzara el juicio. El nombre de Epstein genera entonces que una persona vinculada a él pudiera ser sospechosa de estar involucrada en esas acciones. Para dimensionar la gravedad, el príncipe Andrés, por ejemplo, que para evitar el escándalo de estar involucrado a menores en esas conductas, tuvo que llegar a un arreglo con las chicas que lo acusaban, pero tuvo que apartarse de la vida real. Y la pareja y amiga de Epstein, Ghislaine Maxwell, fue condenada por ser reclutadora de chicas para Epstein y sus invitados. Y señalamos al principio, Trump durante su campaña electoral sugirió que el gobierno de Biden tapó la investigación. Es decir, una de las teorías conspiracionistas que Trump mismo puso en aquel entonces se la está volviendo en contra. Llegado al gobierno, la secretaria de Justicia Pamela Bondi decidió dar por cerrada la investigación sosteniendo que no había nada grave que revelar. Tal vez, o no, por instrucciones del mismo Trump. Y tal vez el público imagine que los demócratas fueron los primeros que saltaron contra el presidente por esa decisión. Pero no. El primero que empezó a sugerir involucramiento de Trump con Epstein fue hace unos meses Elon Musk, cuando se empezaba a separar del gobierno. El segundo fue Dan Bongino, nada menos que el subdirector del FBI, que tuvo una discusión aclarada con nada menos la secretaria de Justicia, que es su jefa, a quien acusó de ocultar información. Y ella a su vez lo acusó de enviar a los medios información conspiracionista. Dan Bongino además fue puesto personalmente por Trump. Otro más pidiendo explicaciones, Tucker Carlson. Trump reaccionó primero sosteniendo que no le interesaba tener como seguidores a quienes insistían en publicar todo lo relacionado con Epstein, pero finalmente debió instruir a la Secretaría de Justicia para que lo haga. En este contexto está la demanda contra el Wall Street Journal. Pensemos que ni el Journal ni nadie lo involucró en aviso o tráfico, sino solamente de hacer un dibujito a quien en 2003 no había sido acusado de nada. Tal vez el presidente debería dejar pasar la nota, porque si se prueba su autoría, de nuevo, una mera felicitación y dibujo, el tema puede crecer y la teoría conspiracionista podría ser una profecía autocumplida. Los dejo hasta la próxima columna. Bueno, yo quiero decir que estuve leyendo algunas cosas al respecto y una de las defensas que alegó Trump dijo, yo no dibujo, dijo. Pero, parece que otros salieron a decir cosas distintas y reconoció que sí, que dibujaba paisajes, etcétera, y se vendían para recaudar y ayudar a los que pasan hambre en Nueva York. Tal cual, tal cual. Y yo pensaba, debe ser por eso que ha sido postulado para el Premio Nobel de la Paz. No sé por qué te reís, Alejandro. Porque me parece es como que dramático. Lo que acaba de decir, es terrible. Lo que acaba de decir Marta es extraordinariamente divertido y después de eso te tenés que ir a llorar un rato. Claro, ¿no? Es claro, un espanto. sí. Es un espanto. Decís que es... Porque vos pensarías, bueno, pero ¿dónde voy? ¿Se acuerdan de la frase esa? Paren el mundo, me quiero bajar. ¿Qué, de Quino? No Mafalda sé. no lo decía no esa, sé, sí. en general se decía, Pero paren sí, el mundo, me quiero bajar. Pero no, porque no sabríamos Marta, a dónde por ir. ahí, incluso hasta comentando una charla interna de nuestro grupo de WhatsApp del programa, ante esta columna de Marcelo, por un lado, uno piensa en el tema político actual, ¿no? Es decir, en qué medida esto obviamente lo puede afectar a un Donald Trump involucrado en crímenes muy repugnantes, crímenes que son de lo más desagradable que produce la extrema riqueza. Hay una serie en Netflix que yo le recomiendo, documental sobre Jeffrey Epstein, que se llama algo así como Asquerosamente Rico, es con el nombre de él, pero bueno, es un poco eso, ¿no? ¿A qué extremo de degradación lleva esta cosa terrible de algunos? Pero también está la otra parte, además de la política, que son justamente estos crímenes, que bueno, Jeffrey Epstein murió en la cárcel, su amante, pareja o lo que fuera que lo ayudaba a armar todos estos negocios, está presa por muchos años,
pero todos los partícipes de esto, que son una larga lista de personajes, bueno, simplemente lograron que no se difunda más. Cayeron 2, que en el fondo no eran perejiles, pero sí eran 2, y todos los demás quedaron a cubierto de sus crímenes. Sí, los suicidaron justamente para que no apareciera quiénes son los que están involucrados, porque eran personajes de la alta política, economía, es decir, involucrados en todos los sectores. Terrible. Yo cuando la escuchaba a Marta pensaba en dónde quedó la ejemplaridad que requiere o que requería el liderazgo, ¿no? Cuando Marta puso las comillas, que dijo, bueno, nuestros líderes políticos, pero es un fenómeno mundial que lleva a plantearse, que no lo pudimos charlar con Lourdes, pero que en los ensayos estaba, el tema de la necesidad de que haya ética en la democracia, porque otro de los problemas, Lourdes pinceló corrupción, dijo, ¿no? Pero no es solo la corrupción, es todo esto, ¿no? Tiene que ver con la ética, es más amplio que la Mercedes, corrupción. Y vinculado con eso, fíjate, el cierre patético de candidaturas, de listas en estos últimos 2 días, ¿no? Con corte de luz para evitar que venza el plazo, estas cosas estrambóticas. Te cuento porque vos vos no estás viendo como nosotros acá, que tenemos una pantalla para estar absolutamente actualizadas. Las listas para la provincia de Buenos Aires se deberían haber cerrado anoche, y se cerraron hace un ratito nomás, Sí, hace sí, un ratito lo sé. Bueno, bien, mantenete informado, porque ya pronto vas a estar de vuelta acá. No, lo sé, y justamente lo que quería decir es que además volvemos a figuras como las llamadas candidaturas testimoniales, que son una falta de respeto y un insulto al votante y al ciudadano, donde alguien va de candidato cuando se sabe que no va a ocupar el Tal cual. cargo Hablábamos para el que de se algo de eso postula. con Mercedes hace un rato. Y yo quiero mencionar también algo que decía uno de los tantos artículos de los analistas políticos que leí hoy, que decía: los candidatos para el 7 de septiembre, estamos hablando de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, no serían aptos en una selección de personal jerárquico de ninguna corporación. Qué horror. Bueno, lo que eso es un hecho, ¿no? Pero lo que veníamos hablando con Marta, que es una conversación que se inició hace varios días y vos participaste, cuando Marta envió una carta abierta, contalo vos ahora, Marta, donde relata, que yo por supuesto que me había olvidado, el tema del diputrucho. Pero yo justamente estaba con pero esto quiero decir que eso fue, y lo que yo escribí, que fue publicado en una columna semanal que tenía en El Cronista, fue en el año 1992. No fue el año pasado. Ahora quería que vos contaras eso, pero en realidad lo que digo, que yo le decía a Marta que no puedo creer que volvamos a lo testimonial que empezó con Kirchner. Yo digo, qué creatividad. En aquella época me acuerdo que yo decía, qué creatividad para inventar cuestiones y gambetear las normas y las pautas. Es decir, tenemos una creatividad. ¿Y los nombres? Mario Ishi vuelve a encabezar una lista, vuelve a ser figura de una lista. Intendente, ¿cuánto? 30 años. La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires va de candidata a diputada provincial sabiendo que va a renunciar porque va a seguir siendo vicegobernadora. Bueno, pero es porque, chiste, ¿no? A ver, ¿cuál es la función de este tipo de candidaturas? Que nosotros, los ciudadanos, no nos tomamos el trabajo de leer quiénes son los candidatos que votamos, porque ¿por qué? Porque es gente popular que vos entendés la cara, sabés quién es, voto a este, es como más simple. Creo que ahí hay una reflexión muy fuerte por parte de la ciudadanía, ¿no? Del facilismo político.
lo que me sea más, ¿quiénes son los buenos, quiénes son los malos? ¿Dónde están los que yo voto por mi... No sé, lo que Marta dijo tantas veces y vos, Alejandro, que uno no vota plataformas a esta altura de partido, ni ideas, ni valores, sino figuras a las que hay que seguir, más bien como que estamos en WhatsApp. Yo me remito, no podía dejar de pensar mientras vos hablabas de esto, de algo que hicimos en Poder Ciudadano, justamente con Manuel Mora y Araujo. Inventamos lo que después se llamó el banco de datos de los candidatos, ¿no? Donde teníamos un registro, pero era un registro que no solo nosotros colaborábamos a hacer, sino voluntarios, ciudadanos que se acercaban a la fundación para decir, a ver qué puedo hacer. Y entonces, en este banco de datos estaba los estudios que había cursado, qué trabajos había tenido, a qué partidos había pertenecido, etcétera, etcétera. Y además después había algo que llamábamos compromiso con el ciudadano. Una nota donde le pedíamos que se comprometiera a tal y tal otra cosa, ¿no? Y realmente el resultado en ese momento era fantástico. Ahora no se puede ni imaginar uno que algo así podría hacerse, ¿no? Y es que estamos hablando ahora de una posible abstención de alrededor del 50% del electorado, y eso de alguna manera te lo dice, ¿no? Ya tenemos más del 40% en las elecciones que se hicieron. El problema es hacia dónde va ese descontento, porque yo le hubiera querido preguntar a Lourdes si hay alguna posibilidad de trasladarle a los jóvenes el tema de que, como decimos siempre, la política es absolutamente indispensable para una sociedad. Vos, Marta, lo decís muchas veces con mucha claridad. La diferencia con la politiquería es inmensa, pero sin política quedamos en manos de quién, de 2 tiranos, de 3 tiranos, de 20 tiranos, siempre de algunos que hagan lo que no hacemos los demás, ¿no? Ahora hay puestas unas cuantas fichas en el tema económico, ¿no? Porque la economía está mejor, está controlado el déficit fiscal, el alza del dólar no ha perjudicado demasiado, la inflación está controlada. Pero lo que hay que seguir reiterando es que economía y política van de la mano. Absolutamente. Absolutamente, y además te agrego una cosa, lo dicen este fin de semana tanto, por ejemplo, Liotti como Rodríguez Yebra, las variables económicas, estamos en una situación donde este gobierno está haciendo lo mismo que hicieron todos los anteriores, está haciendo fulbito para la tribuna pensando en las elecciones. Estamos con un riesgo país que otra vez se subió más de 100 puntos, está en 770, estamos con salarios que perdieron un 5% en este año respecto de la inflación. Estamos con un incremento de la mora que no se veía de hace 20 años, estamos con cuentas que no cierran del todo también. Es decir, estamos con temas la economía. Con temas de inseguridad, con problemas en la educación, ni que hablar de la salud. Y cuando uno mira los diálogos, las conversaciones, no entra en agenda nada de lo que es importante para nosotros, ¿no? Para la ciudadanía. No está. Alguien decía estos días, peleas 1000, propuestas 0. Buenísimo, buenísimo, una síntesis brillante. Y yo le agrego una frase que también está muy en boga, ¿no? ¿Quién es el mejor aliado de este gobierno? Su no alternativa, digamos, particularmente la oposición, sigue siendo. Claro, que no hay un desarrollo de oposición, pero si ustedes recuerdan textos seleccionados en este libro que compiló Lourdes con otra profesora, ahí hay muy evidente que en todos los países de la región se está dando esta tensión entre ciudadanía, política y Estado. Y Lourdes tiene una reflexión muy importante, creo que algo lo pinceló, que cuando ella dice, cuando los jóvenes no tienen estructurado su destino
asociado a lo que pasa en su país, porque tienen la alternativa de la globalización y de irse a trabajar y a vivir a otros lugares. Entonces no se comprometen y no les importa, pero la pregunta es qué pasa con aquellos que no pueden irse, que su destino está atado y firmemente atado a lo territorial y dependen de los sichis de la vida. Bueno, esta Así es. pregunta que vos hacés, que es muy importante, ¿qué pasa con los que no pueden irse? La dejamos para el programa próximo porque nos están haciendo señas de que tenemos que irnos y por supuesto, como siempre, nos vamos con el queridísimo Nano Serrat, que nos recuerda que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.